Hola amigos, Laila Top, Lekulam, espero que se encuentren todos muy bien. Baruch Hashem por este momento de estudio que vamos a tener el día de hoy. Eh, Me da gusto saludarlos. Vamos a tener hoy el cierre del libro de Ruth. Ya venimos estudiándolo semanal un capítulo. Y Baruch Hashem, pues hoy vamos a dar el cierre. Hemos visto que aunque es un libro que parece ser corto, tiene grandes, profundos y secretos misteriosos allí ocultos, toda vez que el profeta Shmuel escribió con espíritu de Nebuá este libro. ¿Listo? Vamos a dedicar este estudio. Nos piden el favor por la Refuah Shelema de Lucía Acevedo. Bezrat Hashem, que tenga refuerda Nefesh, u refuerda Guf, y también vamos a dejar la refuerda Shelema de Holmes y Destroza, Bezrat Hashem, hijo de Marina, que a Kadosh Baruj Hu le prodiga refuerda Nefesh, u refuerda Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Bueno, muy bien. Entonces, amigos, quedamos hace una semana en el final del capítulo 3, estuvimos viendo todo lo que sucedió entre Ruth y Boaz en la era, eh, todo lo que implicó que Ruth fuera allí, que hiciera caso a su suegra, cómo Boaz pudo controlar su yetzerará, toda vez que su voz le decía, ella es soltera, tú eres soltero, no hay nada que pase, y esperó que todo se hiciera de forma legal. Quedamos en que se dieron una cita para el día siguiente para poder resolver qué es lo que iba a suceder. ¿Sí? Entonces, hoy nos adentramos con los versículos del capítulo 4. Dice así el versículo 1. En cuanto a Boaz, subió a la puerta y empezó a sentarse allí. Y mira, iba pasando el recomprador, a quien Boaz había mencionado. Entonces él dijo, desvíate hacia acá. Sí, anda, siéntate aquí, fulano. Por lo tanto, este se desvió y se sentó. Entonces, ok, acá tenemos una expresión muy interesante, ¿no? Se llama fulano. Ploni es llamado así en la literalidad del Tanaj. Ploni, fulano. ¿Y por qué es llamado fulano? ¿Cierto? Vamos a ver que en el libro de las crónicas, o sea, en el libro de Ayamim, encontraremos que está el nombre de este fulano mencionado. Allí en ese entonces es llamado como Tov. Ese era el nombre de pila, Tov. O sea, bueno, significa bueno, ¿no? Ok, pero su nombre como tal propio no quedó consignado dentro del Tanás, dentro del libro de la Megilá Ruth, por allí en las crónicas. ¿A qué se debe esto? Sería la pregunta, ¿no? Y entonces empiezan los jajamim y nos responden que se escribió como fulano y no por su nombre propio, porque no cumplió con su deber como pariente. Por lo tanto, cuando se hizo el de las gafas, como le decimos nosotros acá en Colombia, con el cumplimiento de la mitzvah, entonces, ¿qué sucedió? Que su nombre fue indigno de ser escrito en esta Megilá. ¿Sí? Entonces, a pesar la enseñanza que podemos sacar de esto que estamos estudiando, que a pesar de que se tenga un buen nombre, cuando uno se hace el ciego en cuestiones de mitzvot, entonces al final su nombre no va a ser preservado. Ok, precisamente en el arameo, cuando se hizo la traducción que hizo un Kelus Aguera de la Torá, del Tanaj al arameo, él lo tradujo como oculto y secreto, ¿cierto? ¿Cómo así que oculto y secreto? Entonces estamos viendo que esta palabra que tiene una Gesera Shabá en la Torá, Ploni, está escrita en dos contextos. El primero es en Bereshit 18:14, donde dice Aipale, escondido. Y el segundo es en Devarim 18:7, donde también se utiliza el contexto de escondido. Entonces ese es el motivo por el que el nombre real de Ploni fue escondido de nosotros, solo que como más adelante se escribió el libro de las crónicas, allí se quedó registrado y sabemos cuál fue su nombre real. Muy bien, pero también
aquí entonces el Tanaj utiliza otra expresión, no solamente lo llama plani, fulano, sino también lo llama almoni, ¿cierto? Es como un segundo adjetivo que se da para esta persona. ¿Y qué significa almoni? Entonces, Rashi explica que almoni se puede traducir también como viuda, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo se dice viuda en hebreo? Se dice almaná, ¿cierto? Ok, entonces almaná viene de almoni, o almoni viene de almaná, más bien. Entonces eso significa que era viudo tal vez. Entonces dice Rashi, no es que fuese viudo porque no tuviese esposa, sino que era viudo en las palabras de la Torá. ¿Por qué? Porque a lo largo de este capítulo número 4 de Ruth, vamos a encontrar que este hombre manifestó que no podía casarse con una mujer moabita, pero nos damos cuenta que era un viudo en palabras de Torá porque desconocía la halajá de que un moabita no se puede unir a la Israel, pero una moabita sí lo puede hacer. Entonces es el motivo por el cual viene a llamarse Almoni. Muy bien. Y entonces acá encontramos algo muy interesante, ¿no? Nos dice que Boaz se sentó a la puerta de la ciudad, ¿cierto? Y aquí vendría una pregunta, y ya le damos paso a Julia, y la pregunta es, ¿por qué se sentaban los, las tribus, las cortes de justicia, los Beidín, en las puertas de las ciudades? Eso sería una pregunta, y vamos a ver qué opinan ustedes. Primero vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. Shalom, buenas noches con todos. Tengo una pregunta de lo que estabas diciendo de que una moabita sí puede convertirse y un moabita no. ¿Por qué? Ok, muy bien. La Torá entonces nos menciona, cuando estamos en el libro de Barim, a las puertas de ingresar a Eretz Israel, una salahot referente a los pueblos que son vecinos, ¿cierto? Entonces, referente a Edom y a Moab, la Torá viene y menciona que un moabita no se puede unir a ellos sino hasta la 10ª generación. Pero también sobre los egipcios habla la Torá y dice en el mismo contexto, de un egipcio sí hasta la 3ª generación. Ok, el caso es que para poder entender el contexto en que es dicho y el texto, está muy marcado el género en el que fue explícitamente mencionado. Entonces, es decir, dice un moabita, un edomita o un egipcio. Y cuando se refiere a un, se está refiriendo a un hombre. Si hubiese dicho la Torá, una moabita, una edomita o una egipcia no se unirán a Israel hasta tal generación, ahí sí la aplicación era general. Pero como tiene el género totalmente definido, pues por eso la gente se confundía. Decían, no, entonces ni hombres ni mujeres. Hasta que vino el Sanedrín y aclaró que una mujer sí podía acercarse a la Israel sin ningún problema, pero un hombre tenía que demorarse hasta la generación correspondiente que le había sido dada por la Torah. Entonces, ese principalmente, recordemos, es el motivo por el que el profeta Shmuel escribe esta Megilá, ¿sí? Entonces él, para demostrar que el rey David era digno de la realeza y que no descendía de un linaje dañado o de un linaje indigno, escribe estos capítulos que parecen ser un relato, pero que aparte de ser un relato histórico, que también lo es, tiene todos estos secretos que hemos venido desentrañando. ¿Listo? Muy bien, y ahora sí la pregunta. Entonces, ¿por qué será que nos menciona el Tanaj que Boaz se sentó en la puerta de la ciudad? Porque allí se sentaban los ancianos de la ciudad, ¿cierto? ¿Por qué se sentarían en la puerta de la ciudad los que imparten la justicia? Esa sería la pregunta. De pronto no sé quién quiere participar. ¿Es difícil la pregunta? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, porfa? Sí, la pregunta es, ¿por qué será que nos dice este libro que el Sanedrín o los jueces o el Beidín se sientan en la puerta de la ciudad? ¿Por qué en la puerta? ¿Por qué en un edificio interno? ¿Por qué no en el centro de la ciudad para que todos accedan a la justicia al tiempo? Sino en la puerta de la ciudad, donde se entra y donde se sale, ¿cierto?
Muy bien, vamos a enseñarlo. Dicen los Jajamín, específicamente esta enseñanza es de Hiskuni, que se sentaban en la puerta de las ciudades toda vez que era un lugar muy público, ¿sí? Ningún acusado, ningún señalado, ningún remiso, ninguna persona que se quisiera ocultar podía pasar mucho tiempo prolongado sin tener que atravesar la puerta de la ciudad, ¿cierto? Estamos partiendo de las ciudades donde habían puertas, principalmente, entonces estamos hablando de ciudades amuralladas, ¿cierto? Donde solo hay una entrada y una salida, o dos entradas y dos salidas únicamente, pero allí se sentaban los jueces, cosa de que si alguien tenía un pleito con la ley, algún caso pendiente, esa persona apenas fuese saliendo la reconocida y le echaban mano para que no evadiera la justicia. Entonces ese es el motivo por el cual en la puerta de la ciudad es que Boaz inicia y cita allí a Ploni para poder actuar referente a la redención de Ruth. Muy bien, entonces el Midrash nos viene contando que Ploni pensaba, ¿no? Dijo, si Mahlón y Kilión murieron por casarse con Orfa y Ruth, ¿cierto? Entonces, Calva Homer, si yo también me caso, es probable que yo también me muera, o que se mueran mis hijos. Y dice, no quiero mezclar la escoria con mis hijos, ¿cierto? Y entonces ahí es donde sabemos por qué le llama entonces el Tanaj Almoni. Desconocía la Alajá y por lo tanto hubiese sido para él un honor haber levantado la casa real de Israel, pero él lo rechazó por ser viudo en las palabras de la Torá. Muy bien, versículo 2 nos dice, después de eso él tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí, de modo que se sentaron, ¿cierto? Y entonces aquí aprendemos algunas enseñanzas referente a cómo es la halajá hoy en día, por ejemplo. Nos dice el Masejet que tuvo en el Talmud, que esta es la fuente de por qué se pronuncian las 7 bendiciones para el novio y la novia en presencia de un minyan. Porque aquí estamos diciendo que es el día en que Ruth se casó con Boaz. Y lo primero que le preocupó a Boaz fue tener un minyan disponible para poder hacer todo de forma legal, pero también porque se iban a pronunciar allí las Sheva Berajot, las 7 bendiciones que se dicen para el novio y la novia durante toda su semana de Boaz. Muy bien. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque un matrimonio va a conducir, ¿cierto?, al nacimiento de niños judíos. Y entonces es muy importante que se haga dentro del ambiente de santidad para que así también las almas que desciendan vengan con ese espíritu de Kedushá. Y de hecho sigue diciendo más de que tuvo en el Talmud en esta discusión, que está prohibida una novia a su esposo sin la bendición matrimonial, ¿cierto? Sería como si el hombre estuviera con una mujer nida. Entonces, Besrashem, esa es la manera correcta en que se debería tomar esposa, como lo está haciendo acá Boaz. Y de hecho, el comentario cierra diciendo, referente a que las misbot más importantes se hacen de hecho con minyan, ¿cierto? Por ejemplo, entonces sabemos que el Kadish solo se puede decir con minyan, que Birkat Kohanim solo se dice si hay minyan, una Brit Milá se debe hacer solo si hay minyan, y aquí en este caso, como estamos viendo en este capítulo, la Halitzah, que es ese procedimiento del cuñado o del pariente que no quiere levantarle descendencia a su hermano fallecido, se llama así, Halitza, no lo hace, entonces se hace todo un proceso que describe la Torá en el cual se toma una sandalia, la mujer escupa en el rostro y se dice así se hace a quien no quiere levantar descendencia a su hermano en Israel. Ok, y también la jupá, la boda se hace con minyan. También la lectura de la Torá se hace con minyan. Entonces, las misbot, de las más importantes, va a requerir siempre la fuerza de ese minyan. 10 varones judíos. ¿Sí? Muy bien. Un dato muy importante que nos enseña el Midrash de por qué es tan delicado esto de no levantar de descendencia en muerto es precisamente que hasta el momento en que el familiar renuncia a darle hijos a esa mujer viuda, hasta ese momento hay esperanza de que el fallecido va a poder perpetuar su nombre en este mundo. Pero una vez que el familiar se niega a levantarle descendencia a su pariente, inmediatamente, ahí sí se considera que en verdad se murió
ese difunto, porque ya no va a tener manera de que su nombre se preserve. Y por eso también es uno de los motivos por el que acá simplemente es mencionado a Ploni, y él no quiso levantar la descendencia a Maclón. Muy bien, pero ahora aprendemos que enseña el Rambam en la guía para los perplejos sobre el comentario que acabamos de leer del Talmud. Las relaciones íntimas solo están permitidas cuando se pasa por la jupá, porque si no, entonces cualquier ramera pudiera ser considerada una esposa, porque en el momento en que un hombre está con cualquier mujer, entonces asumiría el estatus de su esposa de una vez. Entonces, no, lo correcto es hacerlo entre los términos legales marcados por la Torá. Muy bien, seguimos leyendo. Versículos 3, 4 y 5 dicen así. Ahora él dijo al recomprador, la porción del campo que pertenecía a nuestro hermano Elimelech la tiene que vender Naomi, que ha vuelto de Moab. Por mi parte, pensé que debería revelártelo diciendo, cómprala en frente de los habitantes y los ancianos de mi pueblo. Si quieres recomprarla, recómprala, pero si no quieres recomprarla, infórmamelo. Sí, para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que haga la recompra. Y yo vengo después de ti. A lo cual él dijo, yo seré el que la recompre. Entonces dijo Boaz, el día que compres el campo de mano de Naomi, también es de Ruth la Moabita, la esposa del muerto, de quien tienes que comprarlo para hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia. Oh, entonces aquí le dijo, muy bien, está súper que quiera redimir el campo, como dice la Torá, así debe ser. Pero la Torá también dice que debe levantarle descendencia a su hermano fallecido porque no tuvo ningún hijo. Oh, ok. Entonces, aquí lo que quiere significar es que Boaz le está diciendo, aunque Ruth quiere vender el campo, no está dispuesta a hacerlo hasta que no se case con ella, ¿sí? Y también aprendemos, ya lo vimos unos capítulos atrás, que Ruth no se movía por sus sentimientos, sino por el hecho de cumplir una mitzvah, de procrear. Aunque no recae sobre la mujer, esa mitzvah, si no es de nosotros los hombres, asimismo, es resaltable cómo Ruth se preocupaba por poder tener un hijo y ayudar a un hombre a cumplir una mitzvah. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otro dato importante que vimos hace una semana tiene que ver con el parentesco, porque mientras Boaz era un sobrino de Elimelech, ¿cierto? Ploni era el hermano de Elimelech. Por eso tiene prioridad el hermano en hacer acá el procedimiento, ¿sí? Si no existiese ese hermano, si no existiese Ploni, entonces Boaz era el que tenía el primer lugar porque tenía un grado de consanguinidad más cercano que los demás familiares que estaban por allí en Yehuda. Muy bien, versículo 6 nos dice, a esto el recomprador dijo, no puedo recomprarlo para mí por temor de que arruine mi propia herencia. Recómpratelo tú con mi derecho de recompra porque yo no puedo hacer la recompra. Ah, ok. Entonces, aquí nos dice Rashi que aprendemos que ya desde esos tiempos se conocía lo importante de los hijos y eso lo resaltó David Amelech en el Salmo que se lee cuando nace un bebé varón en la casa. Teilim 127, como nos dice allí, he aquí una herencia de Hashem, son los hijos. Y precisamente, entonces, Plani se preocupa y dice, mis hijos pudiesen llegar a ser considerados indignos, entonces yo mejor prefiero pasar. Esto nos enseña también lo importante que es para cada uno de nosotros lo que va a suceder con nuestros hijos, ¿cierto? Debemos esforzarnos hasta los hijos y hasta los nietos, porque hasta los nietos se llaman hijos. No existe la palabra nietos, no existe la palabra abuelos en el hebreo. Simplemente son banim o avot. Simplemente así se hace. Ok. Seguimos y el Tanakh es en el versículo 7 nos menciona, ahora bien estará la costumbre en otros tiempos en Israel respecto al derecho de recompra y respecto a los campos para ratificar toda suerte de cosa. Un hombre tenía que quitarse su sandalia y darla a su prójimo y esta era la atestación en Israel. Entonces, claro, la práctica en Israel nos está diciendo que era así, había la adquisición a través de algo, ¿sí? Incluso en el Talmud, lo estamos viendo ahorita en Gitín, que estamos leyendo en este momento en el Daf Yomi, y seguirá después Kiddushin, ¿cierto? La manera en que se adquiere a una mujer, tiene que haber un objeto,
Esa es una de las maneras de adquirirla. Una perutá es llamada así, ¿cierto? Que tenga un valor mínimo donde el hombre le diga a la novia, a la mujer, con este objeto tú quedas consagrada para mí. Hoy en día, pues, ha evolucionado y es más finito, ahora se acostumbra a dar un anillo, ¿cierto? Y cuando se da el anillo, entonces, así desde ese momento, pues la mujer ya es adquirida por ese varón. Ok. Entonces, pero nos está diciendo que esa era la práctica en esos días. Y pues estamos hablando que no han pasado muchas generaciones, ¿cierto? Estamos hablando que lo escribe el profeta Shmuel, que vivió unos años después, 2 generaciones nada más después de esto, y ya dijo en aquellos días, como si hubiese sido hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que habían también otros métodos para hacer la adquisición de títulos valor. Entonces, por ejemplo, el Midrash nos cuenta que a lo largo de la historia se han usado diferentes objetos para hacer este tipo de intercambios. Estos negocios se hacen siempre con el objetivo pues de que nadie pierda, pero tiene que haber algo que demuestre la transacción. Entonces, primero, por ejemplo, una forma como lo escribe acá el profeta Shmuel es propiamente un zapato. Entonces, yo me quito un zapato y se lo entrego, y eso es una manera era una manera en ese momento de hacer la adquisición. Parece raro, pero pues usar zapatos en aquellos tiempos no era al alcance de todo el mundo. Era más un objeto que costaba mucho dinero y por lo tanto quitarse un zapato y dejarse solo uno, pues era entrar uno en un detrimento patrimonial. Por lo tanto, si era una significante suma, se puede hacer la transacción con un zapato y era totalmente aceptable. Hoy en día, pues el zapato sí está al alcance de todos, Baruch Hashem por eso. Por lo tanto, no se considera pues un objeto que sea significativamente valioso. Eso me recuerda, por ejemplo, que hemos estudiado en el Talmud que en la época de la Gemara, en la época del Talmud precisamente, hace unos 2100, 2200 años, se preguntan los sabios, ¿quién es rico? Y dice el que tiene un baño en la casa, porque no existían los sanitarios como los conocemos, hoy para nosotros es normal. Entonces, hoy no podemos medirlo igual. ¿Por qué? Baruch Hashem, tenemos baños en las casas, pero también está en cualquier casa un baño al alcance de la mano, a veces 2 baños, a veces 3 baños, a veces baño por habitación. Entonces, más que significar que una persona sería muy pudiente por poderlo tener de esa forma, es que en el contexto de cada generación ha venido cambiando. Entonces, listo, primero nos dice que se hacía con una sandalia. Después nos dice que se hacían con barriles, ¿cierto? O sacos llenos de grano, ¿sí? Y de esa forma se hacían los intercambios. Después empezó a hacer con el dinero propiamente, pero ahora también se hace con documentos, ¿cierto? Ahora se necesita la documentación. ¿Y cuándo se empezó a utilizar los documentos? Pues el mismo Tanaj nos da una pista, ¿sí? Porque en la época del profeta Jeremías, Akadosh Baruj Hu le dice que compre un terreno, ¿cierto? Él manda al profeta Jeremías y le dice que debe adquirir un terreno. Y entonces, cuando él tiene que comprar ese terreno, entonces él solicita que se haga el documento. Dice así Jeremías 32:44. Con dinero la gente comprará campos mismos y habrá un registrar en las escrituras y un sellar y un tomar testigos en la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, y en las ciudades de Yehuda y en las ciudades de la región montañosa y las ciudades de la tierra baja y las ciudades del sur, porque traerá de vuelta a sus cautivos. Es la expresión de Hashem. Entonces eso significa que ya para la época de Jeremías empezó a funcionar un poquito ya como lo conocemos hoy. Un registro público, un notariado, y allí es como se tiene control de las posesiones. Muy bien, hemos avanzado un poquito, ¿verdad? En cuanto a esos temas sociales. Dice el versículo 8, recuerden para quienes se han conectado, estamos en Ruth, capítulo 4, versículo 8, cerrando ya el libro de Ruth de nuestro estudio semanal del Tanaj. Por eso, cuando el recomprador dijo a Boaz, cómpratelo, procedió a quitarse su sandalia. Ok.
Entonces aquí viene una pregunta, ¿no? Le quitó la sandalia. Porque dice, cuando el recomprador dijo a Boaz, cómpratelo, procedió a quitarse la sandalia. Nos deja como un poco ambigua la respuesta. ¿Se la quitó Boaz o se lo quitó Ploni? ¿Quién fue el que se quitó la sandalia? Y aquí viene algo muy interesante. Los Jajamim opinan, según dice el Midrash Rabá, Ruth Rabá, ¿cierto? Que dice, fue Boaz, ¿sí? Porque Boaz era el que iba a adquirir el campo e iba a adquirir a Ruth. Y por lo tanto se quitó su zapato para significar eso que estamos hablando, la transacción que quede soportada con algo que pese. ¿Listo? Muy bien, interesante. Y precisamente así quedó también escrito en el Targum de Onkelos en la traducción al arameo. Fue Boaz el que se quitó el zapato. Ok, leemos, vamos en el versículo 9. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que en efecto compró de mano de Naomi todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Quilión y Mahlón. Y también a Ruth la Moabita, la esposa de Mahlón, la compro para mí. Sí, por esposa, para hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia y para que el nombre del muerto no sea cortado entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Ante esto, versículo 11, toda la gente que se hallaba en la puerta y los ancianos dijeron, testigos. Concede Hashem a la esposa que entra en tu casa a ser como Rachel y como Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel. Y tú demuestra tu mérito en Efratá y cobra renombre en Betlehem. Oh, pues aquí sí, ya tenemos que le dieron una bendición interesante a Boaz. Bueno, vamos a analizar un poquito. Esta es la primera vez que es nombrado una bendición en nombre de las matriarcas. Hasta ahora nadie había pronunciado una bendición a favor de las matriarcas, ¿cierto? Donde se resaltara las matriarcas, pero aquí dicen los hombres de la ciudad que sea como Rachel y como Lea, ni más ni menos, ¿cierto? Dos de las esposas de nuestro padre Jacob. Ok, y acá es interesante que ¿en qué tribu estamos ubicados? En la tribu de Yehudá. Estamos en Betlehem, territorio de Yehudá. Boaz será de la tribu de Yehudá. Y ya sería tal el nivel de sus sabios de entonces que no mencionaron ni siquiera primero a Lea, que era la madre de Yehudá. Mencionaron primero a Rachel y Main. Sí, eso es un dato muy interesante. ¿Por qué? Ellos admitieron que la que sostenía realmente esa familia completa, era Rachel. Después de Rachel, ya no fue lo mismo. Ya vinieron todos los incidentes. Hasta ahora, hasta que Rachel vivió, la vida de nuestro padre Jacob no estuvo desordenada. Pero una vez Rachel y Meino fallece, entonces viene la violación de Dina, viene la venta de Joseph, viene una hambruna, viene el restarle los años de vida a Jacob a Vino. Entonces, pues, ellos dijeron, no, realmente era Rachel y por eso es nombrada en primer lugar. Otra explicación, ¿cierto? Que se da de por qué la bendicen diciendo que sea como Rachel y Lea, y esto ya tiene que ver también con nuestros tiempos, es deseando que esa mujer se asemeje a las dos matriarcas en el sentido de que aunque eran hijas de un idólatra, ¿cierto? De un bandido, de un malvado, fueron más leales a su esposo que era un sadik, y gracias a ese mérito crearon la casa de Israel. Entonces, ojo, porque cuando los hombres bendicen a sus niñas en Shabbat, están deseando eso, ¿cierto? Están deseando que sean de ese nivel, de ese estatus, y lo que hicieron Rachel y Lea, pues fue impresionante. Muy bien. Ok. Uh, el Tanaj nos está diciendo que Rachel y Lea son iguales, ¿cierto? ¿Cómo así? Sí, porque está diciendo que sea bendecida como Rachel y Lea. Entonces, el escrito físico lo está poniendo al mismo nivel, Rachel y Lea. No las mencionan en contextos diferentes. Deme un momento, por favor.
Un segundo. Si alguien quiere entrar y me está preguntando. Ok, muy bien. Baruch Hashem. Entonces, continuamos. La idea entonces nos está diciendo los Ajamim. Están mencionadas a la par. Rachel y Lea. Están nombrándose como iguales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellas también eran iguales frente a Shem y frente a los hombres. Y esto ya es algo muy importante y es algo que nos enseña una lección dura. Porque muchas veces nosotros no somos los mismos delante de Hashem y delante de los hombres, ¿sí? A ver, mañana vamos a estudiar sobre Jacob y la bendición que le dio su padre Isaac. Hay un momento allí, estamos ubicados en Bereshit, capítulo 27, para Toldot, que Isaac vino y dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, ¿cierto? Y enseñó el Maguid de Dugno y dijo algo. Dijo, ten cuidado que ese versículo no sea el resultado de tu vida. Que con la boca te la pasas diciendo Baruch Hashem, bendito sea Hashem, vamos a hacer la tefilá, vamos a hacer los 3 rezos, vamos a estudiar la Sagrada Torá. Ok, maravilloso, esa es la voz de Jacob, perfecto. Pero si se queda todo en que con la boca únicamente, con el intelecto y no se lleva a la acción, entonces las manos van a ser las manos de Esaf, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se demostraría que sí se llevan las manos de Jacob también? Cuando pasa toda esa Torah y todos esos rezos al mundo real. Cuando uno tiene para invitar a alguien a su casa a una comida, cuando uno tiene para ayudar a otra persona al cumplimiento de las misbot, cuando no se queda solo diciéndole a Hashem te bendiga mientras está aguantando hambre otra persona, ¿cierto? Y en este contexto del Tanaj hemos estudiado que el libro de Yehoshua es lo que lo define como ser fuerte y valiente. Cuando Hashem le dice eso en 1.8 de Yehoshua, está diciéndose fuerte para estudiar la Torah, pero sé valiente para practicarla. Entonces, Baruch Hashem, no nos quedemos solo en eso. Y aquí dicen los Jajamim, Rachel y Lea son nombradas como juntas, como iguales, porque eran igual ante Hashem y ante los hombres. Y por lo tanto, nosotros debemos ser igual, ¿sí? No tenemos que fijarnos, dicen los Jajamim, si alguien es secular, o si alguien es jaredí, o si alguien es sefaradí, o alguien es ashkenazí, sino que todos somos Bene Israel, sean conversos o sean nativos, somos Bene Israel todos, ¿cierto? Usen pillot o no, vivan en Israel o fuera de Israel, todos somos iguales. Y está insinuado en este versículo. ¿Listo? Ahora bien, el Midrash amplía sobre este versículo y dice, una persona no debe abstenerse, dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai, de acudir a un anciano para ser bendecido, ¿cierto? ¿Por qué? Uno siempre tiene que buscar que alguien lo bendiga, alguien que sea mayor en edad, o en dignidad, o en gobierno. ¿Listo? Porque en este libro vemos, por ejemplo, Boaz tenía 80 años, ¿cierto? Cuando Naomi lo bendijo. Estamos hablando que eso pasó en el versículo 20. E inmediatamente Boaz fue recordado por Hashem. Se acabó el hambre en Israel y se pudo cegar el campo. Gracias a que Naomi bendijo a Boaz. Y Ruth tenía 40 años cuando Boaz también la bendijo en el capítulo anterior, en el 3:10. Inmediatamente fue recordada por Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Entonces al final, tanto Boaz como Ruth fueron, como Ruth, tanto Boaz, fueron recordados por Akadosh Baruj Hu por la bendición de un tzadik mayor a ellos. Entonces, Baruch Hashem, siempre que podamos, si veamos a alguien que tiene un nivel más grande que uno, pidámosle una bendición. Puede parecer algo tonto, pero aquí está el libro diciéndonos que no es así, que es de hecho muy efectivo. Muy bien. Y los sabios siguen diciendo en el Midrash lo importante que fue Rachel, ya que estamos mencionando a Rachel y Meinu en este contexto, vamos a citarlo. ¿Por qué es importante? Está mencionada en 3 versículos del Tanaj de forma muy especial. Nos dice Jeremías 31:15, una voz oye enramada, es un llanto, es Rachel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, ¿cierto? ¿Por qué?
Está llamando que todo Israel iba a pasar por ese camino rumbo al destierro babilónico. Y Rachel Imenu iba a llorar por ellos. Y está mencionando a Rachel como madre de todos los Bene Israel. No está diciendo, y las tribus descendientes de Joseph y Benjamín llorará por ellos Rachel, sino está diciendo que es la madre de todo Israel. Ah, ok. También otro contexto es en el profeta Amós 5:15. Dice allí, quizás Hashem tenga piedad del remanente de Joseph. Entonces aquí en ese contexto, en Amós, todo Israel es llamado Joseph. Y por lo tanto, como Joseph es hijo de Rachel, está dando la importancia al nombre de Rachel también, como madre de todo Israel. Oh, y entonces uno podría llegar a pensar, ¿no? Que Rachel puede verse de ambas maneras, que Rachel Imenu fue castigada y no quedó sepultada en la cueva de Macpelá, pero podemos verlo de otra manera y en realidad fue para todos un beneficio que quedara sepultada más en un camino transitado cuando fue el exilio babilónico y desde allí Rachel llora por sus hijos y no quiere ser consolada. ¿Por qué? Estamos todavía en el exilio desde entonces. Y otro contexto es Jeremías 31:20, donde está diciendo a Kadosh Baruj Hu, Efraín es mi hijo favorito, un niño encantador, ¿cierto? Y este niño, Efraín, resumiendo, como que Efraín es todo Israel, pues era nieto también de Rachel y Meir. Entonces allí aprendemos en esos tres contextos lo importante que era Rachel y Meir. Muy bien. Ahora, miren esto. Enseña, este es un libro de Alajá, se llama Peninei Alajá. Y este libro nos dice así, encontramos en todos los grandes acontecimientos del pueblo judío que se manifestó la gran virtud de la mujer, porque ella precedió al hombre en la elección del camino de la fe, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces estamos hablando que eso que dicen las mamás que tienen un sexto sentido, o las esposas, eso es verdad, tienen una conexión mejor con Hashem que nosotros. Ellas son capaces de abrazar la santidad de Hashem más rápido que uno se demora más, ¿sí? En chistes de un comediante colombiano, dice, la mujer es la versión mejorada de uno. ¿Por qué? Adán fue la versión 1.0, cambio Eva fue la versión 2.0, ya traía las mejoras que no traía la versión número 1. Tiene lógica totalmente, parece un chiste, pero a mí me parece totalmente cierto. Las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros. Y las mujeres quisieran conquistar el mundo, pero afortunadamente entre ellas mismas se odian, entonces no va a pasar. Muy bien, entonces se requiere, ¿cierto? Donde se requiere una espiritualidad adicional, ¿cierto? Y mayor fe, son los atributos femeninos los que son necesarios, ¿cierto? Y por eso enseñó Rabbi Akiva en el Talmud, por el mérito de las mujeres justas, fue que Am Israel salió de Mizraim, ¿cierto? En Matán Torah, acabamos de pasar Shavuot un par de semanas atrás, fueron las mujeres las que se quedaron despiertas esperando la entrega de la Torah, los hombres nos dormimos y por eso el tikkun que debemos hacer, que es un esfuerzo grande, ¿cierto? Las mujeres no participaron en el becerro de oro. Las mujeres no participaron en el incidente de los espías. Es la próxima para Shah, la semana entrante Shelach Lecha. Así que toda mujer que salió a Misraim entró a Eretz Israel, ¿cierto? Y por ello es para redondear el concepto, dicen los sabios, de que las generaciones solo serán redimidas en el mérito de las mujeres justas. Así que, apreciadas señoras, lleven a sus esposos por el camino correcto. ¿Por qué? Ha demostrado toda la Torah, todo el Tanaj y toda la historia, que para que las cosas marchen bien, necesita una mujer que lo lleve también a juicio. No hay de otra. No nos gusta a los hombres mucho eso. Pero ahí están las pruebas, las acabamos de estudiar. ¿Listo? Muy bien, versículo 12. Llegue a ser tu casa como la de Pérez que Tamar le dio a luz a Yehudá de la prole que Hashem te dé de esta joven. Oh, como la casa de Pérez. Entonces ahora está mencionándonos a otra mujer, ¿cierto? ¿Cómo así que otra mujer? Es como Tamar, ¿no? Tamar fue la segunda esposa de Yehudá, ¿cierto? Y desde donde se pudo preservar su simiente.
Entonces, ¿qué tiene que ver? La comparativa es que Tamar fue la segunda esposa de Yehudá. Así también Ruth ahora es la segunda esposa que tiene Boaz. Y entonces, si las ponemos en un igual, está queriendo insinuar que van a venir unas genealogías maravillosas de ahí en adelante, porque fue a través de esa segunda esposa de Yehuda llamada Tamar, que descendió Pérez, y bueno, todos los mencionamos ya, Nachshon, Ben Aminadab, ¿cierto? Y aquí vienen Boaz, Obed, Ishaí, el rey David, de Shlomo, Roboam, todos vinieron gracias a esas uniones, ¿sí? Muy bien. Eso explica también por qué no hicieron una bendición como Efraín y Menashe, porque Efraín y Menashe pues no tenían una genealogía así, como que pudiese estar un poquito salpicadita, sino era una genealogía en realidad muy perfecta la de Efraín y Menashe. Eso a veces pesa, muchachos. De hecho, ahorita que empecemos Shmuel dentro de una semana, ahora sí se va a reventar la cabeza de todos estudiando todos los secretos que hay sobre David. Eso es impresionante. Pero uno de los motivos por los cuales el reinado de Saúl no duró, sino 2 años, eso fue todo lo que él reinó en Israel, es porque era una genealogía perfecta, no tenía tacha, no tenía enmendadura, era una genealogía kasher desde Benjamín hasta Shaul. No habían saltos de cadenas, no habían matrimonios mixtos, no habían matrimonios entre tribus, no había nada de manchas y por lo tanto eso tan perfecto no puede durar. Tanto David Amelech sí duró mucho y Shlomo también, porque ellos tenían manchas en sus genealogías. ¿Y esto servía para qué? Para bajarle el ego al rey de Israel. Entonces, claro, si Shaul se ponía bocón, prepotente, ¿quién le podía decir algo si no había nada que achacarle? Nada había que decirle. Tanto si lo iba a hacer David o lo iba a hacer Shlomo, le iban a decir a David, oh David, es que sí, tú eres hijo de Isaí, pero con una concubina. Ah, Shlomo, tú eres hijo de David con la que fue mujer de Uriah. Entonces, así se iba a calmar y se le iba a bajar el ego al rey de Israel. Pero con Shaul no había eso y por eso él hizo lo que quiso y terminó mal. ¿Sí? Pues muy bien. Versículo 13. Por consiguiente, Boaz tomó a Ruth y ella llegó a ser su esposa y él tuvo relaciones con ella. De modo que Hashem le concedió a ella concebir y ella dio a luz un hijo. Oh, ok, entonces, ¿qué aprendemos acá? Aprendemos que habían pasado ya 10 años desde que Ruth se había casado con Mahlón. Y por lo tanto, una mujer se considera infértil después de 10 años sin poder tener hijos. ¿Cierto? Entonces, los Jajamín, sin embargo, dicen en la Gemara en Yevamot, que aunque es cierto que después de 10 años, si una mujer no puede tener hijos, ya puede ser divorciada por su esposo, ¿cierto? Ok, así está escrito en el Talmud. Aquí, más bien lo que quiere decir, resaltando que ahora sí pudo tener un hijo, es que el carácter que tenía la relación entre Ruth y Mahlón era lo que no les permitía concebir un hijo. ¿Cierto? Y esa era la causa de la infertilidad de la pareja. Pero una vez que ya fue adquirida de forma kasher, porque hizo la conversión lejumra con el Beit Din en Eretz Israel, ahora sí, y se consiguió entre la santidad del matrimonio, entonces, ahora sí, de inmediato Ruth fue capaz de concebir. ¿Sí? Es la manera como se hace. No era que Mahlón fuera estéril, era que Hashem no quería que quedara embarazada. También les dice la Gemara, Masejet Nida, los Jajamim derivaron el periodo de gestación de la palabra concepción, ¿cierto? ¿Cómo se dice concepción en hebreo? Se dice erayon. Y la gematría de esta palabra es 271. Y esos son los días que dura un embarazo. 271 días. Después, más adelante, les cuento cómo sacaron la de la serpiente para darse cuenta que se demoraba 7 años una serpiente en dar a luz. ¿Sí? Y ese es un dato curioso. 7 años se demora una serpiente en dar a luz y los Jami lo derivaron así, con una gematría. No la recuerdo en este momento, pero en su momento se las diré. También el Midrash nos cuenta que aquí viene algo más interesante todavía. Reish Lakish enseñó que Ruth no tenía un útero. Y entonces aquí a Kadosh Baruj Hu le talló un útero. Porque solo al unirse con Boaz, dice, ella se convirtió en su esposa.
enseñándonos que esa palabra convirtió en esposa, viene a implicar que Hashem le dio las capacidades de procrear que no tenía hasta ese momento. Por lo tanto, derivó Resh Lakish, que era que no tenía un útero, sino hasta que se casó con Boaz. Muy bien, versículo 14. Y las mujeres empezaron a decir a Naomi, bendito sea de Hashem que no ha dejado que te faltara hoy un recomprador para que su nombre sea proclamado en Israel. Versículo 15, y él ha venido a ser restaurador de tu alma y uno que nutre tu vejez, porque tu nuera que de veras te ama, te es mejor que 7 hijos, y ella lo ha dado a luz. Oh, interesante, ¿no? Entonces, nos dice acá, como así que es más valiosa que 7 hijos, dice Rabbi Yehuda en el Midrash, se está refiriendo precisamente a los 7 hijos de Isaí, ¿cierto? De los cuales de esos 7 hijos, el más valioso fue David, ¿cierto? O por otro lado, Rabbi Nehemías dice que los 7 mencionados son los 7 antecesores que hay desde Yehudá hasta el nacimiento de Obed, que se llamó el niño. ¿Cuáles son? Entonces, después de Yehudá viene Peretz, Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmón y Boaz. Entonces, esos 7 está diciendo, es más valioso este que acaba de nacer que esos 7 ahí para atrás. ¡Oh, muy bien! Sigue diciendo el versículo 16. Y Naomi procedió a tomar al niño y ponerlo en su seno y llegó a servirle de nodriza. Entonces las vecinas le dieron nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Naomi, y empezaron a llamarlo por nombre Obed. Y él es el padre de Isaí, padre de David. Ahí está, hasta el 17. Entonces la Gemara nos cuenta que cualquiera que cría un huérfano en su casa, el versículo le atribuye el crédito como si lo hubiera dado a luz. Oh, muy interesante, ¿sí? En palabras por acá de Colombia, no sé, en otros países, dicen, padre no es el que engendra, sino padre es el que educa. Bueno, ese principio viene de la Gemara. La Gemara menciona precisamente que si alguien adopta un huérfano y le da comida, le da sustento y le enseña, en realidad ese es el papá, esa es la mamá. ¿Sí? Muy loable la labor de quien puede hacer ese gesto tan grande que puede ser adoptar a alguien huérfano. O Hashem, que no nos pase lo de Leinu, que nuestros niños vayan a quedar así un día. Hasbe Shalom. Muy bien. Entonces, por ello nos dice que le nació un hijo a Naomi, ¿cierto? Y pues insinuar que es un nieto de Naomi, pues cierran los Jajamim diciendo en Masajet Sanedrin, página 19, está diciendo que también se salvó la progenie de Elimelech. Y hasta el momento, Elimelech tenía 2 hijos y los 2 murieron, y ninguno dejó hijos, así que esa extirpe se estaba terminando. Muy bien. Ahora viene un concepto que es muy dicho, a mí me falta tal vez emuná para poderlo decir con el corazón, esa frase que es Gamsure Tuba. Es muy difícil, para mí es muy difícil esa frase. Todo es para bien, ¿sí? Yo en realidad nunca la digo, pero debería tal vez trabajar mi emuná para decirlo. Cuando estamos en el capítulo 1 y vimos que todo el pueblo se había reunido en Betlehem y vieron a Naomi llegar con Ruth. ¿El motivo cuál era? Era el entierro de la esposa de Boaz, ¿cierto? Y aquí dicen los Jajamim, ese es el ejemplo del Gamsule Tová. Pareciera que para Boaz fue una tragedia. Se murieron todos sus hijos, se murió también su esposa y al final el libro termina con un final feliz. Se pudo casar y se casó con Ruth, ¿no? Y entonces ahí vemos la bondad. Tenía que suceder de esa forma, porque si la esposa de Boaz hubiese seguido viva, seguramente Boaz no se hubiera casado con él y no hubiera llegado el rey David ni Shlomo. Y entonces Israel se hubiera despelotado. Tenía que pasar de esa manera. Interesante. Vamos a los últimos versículos. Versículo 18 nos dice: ahora bien, estas son las generaciones de Pérez. Pérez llegó a ser padre de Esrón, Esrón llegó a ser padre de Ram, y Ram llegó a ser padre de Aminadab. Aminadab llegó a ser padre de Nachshon, Nachshon llegó a ser padre de Salmón, y Salmón llegó a ser padre de Boaz, y Boaz llegó a ser padre de Obed, y Obed llegó a ser padre de Isaí, Isaí llegó a ser padre de David. La última palabra que nos aparece en la Megilá es David.
el nombre del rey David. Y muestra cómo cambió ahora Israel. Porque empezó diciendo, Vayehim Mei Shoftim, sucedió en los días de los jueces. Pues todo el periodo de los jueces fue muy pesado, ya lo estudiamos, ¿no? Eso no fue color de rosa. Fue la verdad bastante difícil. Pero cierra nombrando a David para que nos demos cuenta cómo avanzó como sociedad de Israel. Pasó de ese despelote de los jueces, de ese balagán, a, ahora sí, algo ordenado. Muy bien, entonces, aquí se nombra a todos los descendientes desde Yehudá. ¿Sí? Implica Rashi diciendo, si el objetivo del libro era demostrar el parentesco kasher entre David y Ruth, entonces tenemos que irnos todavía más atrás para que se demuestre que venía kasher desde Yehudá. Oh, muy interesante, no hay que dejar a somos de duda. Ok, la Gemara en Yomá nos cuenta que se menciona Pérez acá para recordar que David tenía algo inapropiado en su ascendencia, ya lo mencionamos, ¿no? Esa era la manera de calmarlos y David se le iba a saltar el taco del ego. A David, entonces, el día que quería tomar una decisión arbitraria, sin consultar o sin preguntar al Sanedrín o al Cohen o a Kash Baruj, entonces todos le recordaban, pero usted tiene por ahí un eslabón que es cierto, y entonces se podía calmar. Eso es necesario en un líder, que tenga un pasado que se le pueda recriminar para que no se le suba el ego. Y por eso dijimos, Shaul no duró en el gobierno, sino 2 años. Ok. También vemos, dicen los sabios en el Masejet Nasir, que las hijas de Lot estaban preocupadas por poblar este mundo, ¿cierto? Entonces, tenía la hija mayor de Lot la preocupación de que el mundo se iba a acabar y que solo quedaba ella, ellas dos y su papá, y por lo tanto emborracharon a su papá y cada uno se acostó una noche con él, y allí vinieron Moab y Amón. Sí, la mayor le puso el nombre Moab, descaradamente diciendo es hijo de mi padre, ¿cierto? Así nos dice la Torah, para allá Bayera, y entonces nos dice que en mérito a que ella se preocupó por poblar este mundo, entonces tuvo el mérito también de que 4 generaciones después de su hija, que era Ruth, su tataranieta, entonces durara de ahí en adelante el periodo mejor del mundo, después de Obed, Ishaí, David, Shlomo y Roboam. Después de Roboam, ya Israel jamás volvió a hacer lo mismo hasta el día de hoy. ¿Sí? Ok, ya vamos terminando. Ah, hay una alajá que nos enseña, de hecho es la primera mitzvah de la Torah, uno debe tener hijos, ¿cierto? Y bueno, hay conceptos ya de qué es tener hijos y cuántos hijos tener, y bueno, no hay problema. Sin embargo, dicen los sabios, mire, no se abstenga de tener hijos aunque esté viejito, porque Boaz, la única forma de salvar genealogía fue viejito, ¿sí? Solo hasta que tenía 80 años. Si no, su descendencia también se hubiera perdido, ¿sí? Y el Meamlo es, nos cuenta Rabbi Jacob Kuli, que esto es una sorpresa tal vez para algunos, la misma noche de bodas falleció Boaz. Boaz falleció esa noche. Entonces engendró a Obed y se murió. ¿Cuál pudo ser el motivo? Miren, la verdad es que yo busqué, investigué y no encontré que los sabios eran un motivo, ¿no? Pero se me ocurren. Primero, pues de emoción, ¿sí? Ok, encontró otra vez esposa y tenía la posibilidad de procrear. Interesante, además cumplió una de mis votos que hasta ahora no había cumplido. Era redimir un campo y redimir una esposa. Entonces yo digo que de emoción se pudo haber muerto. Otra que se me ocurre, segunda, de vejez. Si estaba involucrado en un acto íntimo con Ruth, pues tal vez su corazoncito no aguantó el voltaje que eso produce y falleció. O la número 3, su misión en el mundo era engendrar a Obed y apenas lo hizo, se despidió del mundo. ¿Sí? Son las razones que a mí se me ocurren. Vamos a escuchar a Simha. Sigue, por favor. Shalom Israel, shalom para todos.
Quiero hacerte una pregunta con respecto al primer mandamiento de Prurbu. Obviamente ese mandamiento se dio al comienzo para toda la humanidad, ¿cierto? Es misbot para toda la humanidad, em, procrear y multiplicaros. Y tengo una pregunta. Una persona que no es Yehudí, joven, se hace vasectomía, eso ante los ojos de Hashem, ¿cómo se ve? ¿Está permitido, no está permitido? Así la persona hay razones que no, que es que el mundo está sobrepoblado y que para qué traer más niños. ¿Cómo se ve eso a los ojos de la Torah? Gracias. Eso es fuerte esa pregunta. Um, Dentro de las 7 leyes noajidas, una de ellas no es procrear. Por ejemplo, esa mitzvah está codificada como 613, pero no como las 7 noajidas. Entonces, técnicamente podríamos decir que el goy no tiene la obligación de procrear, pero prácticamente en realidad es algo egoísta, porque si todas las almas necesitan venir a cumplir un tikkun, pues entre menos recipientes haya, menos almas pueden venir. Entonces, la opinión es mía, no de los ajamim, no sé de la Torah, pero yo creo que no está bien, porque aunque puede tener sentido de que los recursos se están acabando, el mundo está superpoblado, la sociedad está en decaimiento, de todas formas, hay más almas que piden a gritos venir al mundo, y si nosotros evitamos que vengan al mundo, entonces ¿cómo van a lograr rectificar? Entonces yo creería que es un pensamiento egoísta, pero técnicamente, pues no tendría nada de malo si no es un judío, porque no tienen como misma reproducirse. Tienen como misma tener relaciones íntimas permitidas, no las prohibidas. Esa sería mi opinión. Bueno, muy bien, ya vamos Gracias. cerrando. Baruch Hashem, ya vamos cerrando, entonces viene otra pregunta, ¿y por qué se llama Obed, no? Porque Obed significa siervo, perdón, ¿no? ¿Por qué se llama Obed? Entonces, preguntan los sabios, ¿por qué no le pusieron como su papá que falleció? Le hubieran puesto Boaz, ¿no? Entonces, dice que en realidad el nombre que le dieron Ruth y Naomi era Obadía, el siervo de Hashem. Ojo, no es el profeta Obadía, ¿no? Simplemente el nombre Obadía. Pero la gente del pueblo lo llamó Obed, ¿cierto? Porque ahí dice que eran las mujeres del pueblo las que les decían Obed. Otra manera de verlo también es que representa que un rey digno debe estar comprometido en servir a Kadosh Baruj Hu y también a los hombres. Este concepto se ha desvirtuado últimamente. El rey debe estar al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio del rey. Eso mismo se ve ahora en los dirigentes. Ellos creen que el pueblo debe estar a sus pies y no, señores, al revés. Por lo tanto, la distinción entre un rey fallido cualquiera y David está representada en el nombre de este ancestro, Obed, porque David nunca sirvió a sus intereses, siempre sirvió a los intereses de todos por encima del suyo particular. ¿Sí? Ok. Entonces está haciendo como más bien una profecía. Y de esa manera se concluye, ¿no? Que estableciendo el nombre Obed y bendiciendo a Naomi, también las mujeres del pueblo hicieron una corrección. ¿Por qué una corrección? Porque recordemos que el capítulo 1 nos dice que cuando llegó Ruth y Naomi allí a Eretz Israel, empezaron a decir ellas, "Ah, esa es Naomi. Uy, esa es la que se subía en los hombros y ahora llegó caminando descalza. Y esa es la que se vestía con ropas de seda y ahora viene con harapitos. Y bueno, entonces eso le causó una gran vergüenza a Naomi y a Ruth. Pero ahora nos dice que las mujeres se unieron en su felicidad y ellas mismas nombraron a Obed. Y entonces, de esa forma, corrigieron lo que con su lengua habían causado, una aflicción a una extranjera y a una yehudí. Y cerramos con estos dos datos curiosos. ¿Cuáles son esos datos curiosos? Dato número 1. Este libro tiene 85 versículos. ¿Listo? Tantos como la gematría de Boaz. Boaz tiene, su gematría es 85. Interesante, ¿no? Y la segunda curiosidad, con esto ya nos despedimos, es que todos los versículos, excepto 8 de ellos, de esos 85, empiezan con la letra Bab. De resto, los otros 8 no. ¿Por qué?
porque esta Megilá se escribió para Israel, que circuncida a sus hijos al 8º día de nacido. Dicho esto también, el Miam cierra estos comentarios diciendo que, sin embargo, Obed nació circuncidado. Muy interesante, fue una de las señales de donde se empezó a gestar la realeza de Israel. Y simplemente me despido refiriéndoles que este libro también, a lo largo de él, nos enseña lo preciados que somos los conversos delante de Hashem. Porque se trata todo el libro de una alabanza a Ruth por haber preferido una vida de Torah y de Misbot, así le costará esfuerzo, sacrificio, pobreza, que no haber vuelto a casa de su madre, donde era una princesa moabita, y haber vivido una vida de placeres, de lujos, sin mayor esfuerzo. Y eso es el camino que escogimos nosotros. Nosotros escogimos el camino de la Torah, el camino de las Misbot, y ese es un camino difícil. Entonces, con la Kabot, porque cada semana nos esforzamos estudiando, cada semana practicamos, cada semana observamos, podemos hacer gesed, podemos ser dignos de llamarnos, como está en nuestra Ketúa, Ben Abraham Avinu. ¿Listo? Entonces, muy bien. Antes de despedirnos, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Y si no, nos vemos mañana desde Rashem, nuevamente a las 8. Vamos a estudiar la mitad, porque lo partí en 2. Vamos a estudiar sobre la bendición de Jacob, la bendición que Isaac le dio a Jacob Abinu. Vamos a estudiar sobre la mitad mañana y la otra mitad dentro de una semana. Vamos a ver la palabra Shlomi. Sigue Shlomi. Perdón, Hola, Simcha, disculpa. qué pena, ¿repites nuevamente de los 85 versículos, 8 son con Vav o solo 8 no tienen Vav, inician con Vav? Solo 8 no tienen Bab. Gracias. Ok, bueno, entonces a mis amigos, una feliz noche. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem. Un gusto siempre estudiar con ustedes. Shalom Aleichem.